Queridos hermanos y hermanas, la escena del Evangelio de hoy representa el giro crítico y decisivo de la vida de Jesús. Es el final de su misión dedicada al anuncio de la buena noticia del reino de Dios en ciudades, pueblos y aldeas de todo Israel, e inicia su último viaje a Jerusalén, donde le esperan la pasión y la muerte en cruz. En su misión Jesús no estuvo solo, sino que eligió a los 12 apóstoles para que estuvieran con él como testigos presenciales de su predicación y prodigio, y después también para enviarlos a desempeñar su misma misión. A pesar de que los discípulos tuvieran la oportunidad entonces de conocerlo en primera persona y durante 3 años, sin embargo no lograban entender cuál era su verdadera identidad, qué clase de hombre era y de dónde le venía todo el poder. Y el pasaje del Evangelio nos dice que Jesús estaba orando y en el diálogo íntimo con el Padre decide hacer conocer a sus discípulos quién es Él en verdad, para que no se escandalicen ante su pasión y muerte en la cruz ya próximas, comprendan que ese desenlace fatal es parte del plan de salvación y para que estén preparados para llevar su misión anunciando al mundo entero la novedad del Evangelio. Estando los discípulos a su lado, Jesús les lanza una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos ahí le contestan entre todos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas que has resucitado. Pero Jesús no se conforma con esta respuesta. Quiere saber qué piensan ellos. Por eso los interpela directamente. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es una pregunta clave y directa sobre su identidad, que pero involucra en primera persona a los discípulos y que implica como respuesta su profesión de fe. Y a esa pregunta responde solo Simón Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Es la respuesta correcta. Sin embargo, Jesús les ordena terminantemente que no comunicaran a nadie y más bien para que no haya más bien malas interpretaciones. Por eso aclara el sentido de su identidad y misión de Mesías. El Hijo del Hombre o Mesías debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Sí, Jesús en verdad es el Mesías, el enviado de Dios, pero no el Mesías pensado por los judíos, un rey con poder político y militar que los liberara de la opresión del Imperio Romano, sino el Mesías, Hijo de Dios, venido a este mundo para instaurar el reino de amor, de verdad, de libertad, de justicia y de paz. Además, Jesús les vuelve a repetir por última vez que para llevar a cumplimiento el mandato del Padre debe pasar por la pasión, muerte y resurrección. Con tan solo estas 3 palabras, Jesús traza uno de los puntos fundamentales de nuestra fe e identidad cristiana. Nuestra salvación no es fruto de la fuerza y el poder, sino de su amor, de su entrega total, la entrega total de su vida y de su sacrificio. San Pablo, en el texto de su carta a los cristianos de Galacia que acabamos de escuchar, nos dice que por el bautismo nosotros hemos recibido el don de la fe y se nos han abierto las puertas de la salvación.
Esto indica que nuestra vida cristiana está vinculada estrechamente a Cristo. Nosotros somos revestidos por Él, incorporados a Él y a la vida de hijos de Dios y miembros del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Jesús no se queda solo en el anuncio de su muerte, sino que indica a sus discípulos que todos sus seguidores tienen que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Todos podemos ser discípulos de Jesús, pero tenemos que renunciar a ser gestores únicos de nuestra existencia, dejar sueños y ambiciones de riquezas, de poder y de gloria, y estar dispuestos a entregar nuestra vida por el reino de Dios, una entrega en los hechos de cada día, en la vida cotidiana. En otras palabras, Cristo nos pide llevar nuestra vida con Él y detrás de Él, acoger su palabra, pisar sus huellas y aceptar también las incomprensiones y rechazos que a menudo comporta la fidelidad al Evangelio. Así lo testimonian los muchos cristianos que desde la iglesia primitiva hasta hoy han entregado toda su vida como mártires de la fe. Mirar y seguir fielmente a Cristo es la referencia insustituible para nosotros, para nuestra vida cristiana, ya que solo un profundo amor a Él nos ayuda a cargar la cruz en el camino a la vida eterna. Luego Jesús hace una afirmación cuestionadora: el que quiera salvar su vida, la perderá. A menudo tenemos la tentación de buscar la salvación por caminos equivocados, ofuscados por nuestro propio interés o detrás de falsos ídolos de un mundo sin Dios. Quien cae en esa trampa se arriesga a pasar una vida sin sentido, detrás de cosas superfluas y bienes pasajeros que dejan un gran vacío y que no colman la sed de amor, de realización personal y de felicidad que está en lo profundo del corazón. Y a continuación Jesús añade: el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Parecería una locura, ¿no? Lo que Jesús pide, sin embargo, perder la vida por Jesús y entregarlas al servicio del reino de Dios es encontrar su sentido, encontrar la felicidad plena y verdadera. Perder la vida y cargar la cruz con Jesús implica instaurar relaciones de amor con Dios, con la creación y con los demás. Implica defender la vida de los niños por nacer, ser solidarios con tantos hermanos y hermanas necesitados, los pobres y los don nadie descartados de la sociedad, las mujeres y los niños víctimas de la violencia ciega y cobarde, los enfermos, los desalentados y angustiados. Y en particular hoy, Día Mundial del Refugiado, estamos llamados a orar y a solidarizarnos con las familias y con tantos hermanos y hermanas que han sido obligados a dejar su país para salvar sus vidas. El Papa Francisco, con una frase muy cuestionadora, nos indica cuál es el camino para solucionar este problema. Los muros no son la salvación. Los refugiados están en la frontera porque hay muchas puertas y corazones cerrados. Abramos nuestros corazones, tendamos nuestras manos y ayudemos a cargar la cruz de los refugiados que están entre nosotros en señal de que hemos optado por seguir a Jesús y a su Evangelio de amor y de vida. Optar por ellos y optar por los últimos es optar por Cristo, quien no nos deja solos y va a estar a nuestro lado para darnos el valor de ser anticonformista,
de ir en contra de las corrientes mundanas y egoístas, y también de enfrentar las burlas, las incomprensiones y hostilidades. Acojamos las palabras del profeta Zacarías: miremos hacia Cristo Jesús traspasado y dolido en la cruz, porque en Él y solo en Él está puesta nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Amén.